Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a desmenuzar uno de esos enfrentamientos que realmente pone a prueba los límites de lo que esperamos. Hoy tenemos un duelo titánico, una batalla de ingenio, carisma y, seamos honestos, un poco de estrategia. Ande vs Kerem. Han estado dominando las conversaciones, las redes sociales y, por supuesto, nuestras pantallas. Así que si aún no lo han hecho, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras análisis y debates. Porque hoy vamos a ver quién se lleva la corona de la dominación en el espectáculo. Vivimos en una era donde las celebridades no solo son talentos, sino también marcas personales, influenciadores y, a menudo, figuras que generan debates apasionados. Y cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, estamos hablando de dos nombres que han resonado con fuerza en el panorama internacional, especialmente gracias a su participación en la exitosa serie Sen Kalkam. Su química en pantalla fue innegable, catapultándolos a la fama mundial y convirtiéndolos en una de las parejas de ficción más queridas. Pero ¿qué sucede cuando estos dos titanes, con sus propias trayectorias y personalidades, se encuentran cara a cara, no en una ficción, sino en el complejo y a menudo implacable mundo del entretenimiento? Esa es la pregunta que nos impulsa hoy. ¿Quién tiene la sartén por el mango? ¿Quién genera más revuelo, más interés, más dominio? Para empezar, analicemos a Hande Erçel. Su carrera ha sido meteórica. Desde sus inicios, su belleza y su talento actoral la han posicionado como una de las actrices turcas más reconocidas a nivel global. Su capacidad para transmitir emociones, su dulzura y su versatilidad le han permitido encarnar personajes que resuenan con el público. Pero más allá de su actuación, Hande ha construido una marca personal sólida. Es una figura de estilo, una embajadora de marcas importantes y su presencia en redes sociales es simplemente descomunal. Cada publicación suya, cada historia, genera miles, incluso millones, de interacciones. Su influencia va más allá de la pantalla, marca tendencias, inspira a sus seguidores y, en muchos sentidos, es una verdadera embajadora de la cultura turca en el mundo. Cuando hablamos de dominio, Hande tiene una legión de seguidores leales que la apoyan incondicionalmente, y eso es un poder innegable. Su habilidad para conectar con su audiencia a un nivel personal, a pesar de ser una estrella de talla mundial, es una de sus mayores fortalezas. No se trata solo de belleza o talento, es la forma en que se presenta, la calidez que emana, lo que la hace tan irresistible para tantos. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin. Kerem es un torbellino de energía y carisma. Con una formación en el extranjero, aportó una perspectiva fresca y una energía que conectó de inmediato con el público. Su interpretación de Serkan Bolat fue audaz, compleja y llena de matices, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Kerem no solo ha triunfado en Turquía, sino que también ha expandido su alcance a nivel internacional. Es conocido por su dedicación a sus proyectos, su profesionalismo y su capacidad para ser un verdadero showman. Además, Kerem es un defensor de causas importantes y utiliza su plataforma para generar conciencia sobre temas sociales y ambientales. Esto le otorga una profundidad y un propósito que va más allá del entretenimiento puro y duro. Su forma de interactuar con los fans, su autenticidad y su sentido del humor lo han convertido en una figura querida y respetada. En términos de dominio, Kerem tiene esa chispa, esa presencia magnética que atrae las miradas y mantiene a la audiencia enganchada. No tiene miedo de ser vulnerable, de mostrar su lado humano, y eso es algo que el público valora enormemente. Ahora, cuando los ponemos cara a cara, la dinámica cambia. Sen Kalkam fue el catalizador perfecto. La química entre Hande y Kerem no fue solo palpable en la pantalla, sino que se filtró a la vida real, alimentando la imaginación de millones de fans. Su relación, tanto dentro como fuera de la ficción, se convirtió en un tema de conversación constante. La forma en que interactuaban en entrevistas, en eventos, en sus redes sociales, creaba una narrativa paralela que mantenía el interés del público vivo y coleando. Si nos fijamos en el aspecto de las redes sociales, la competencia es feroz. Ambos tienen millones de seguidores, pero el tipo de impacto que generan puede diferir. Hande, con su enfoque más estilizado y su conexión con el mundo de la moda y la belleza, a menudo genera un entusiasmo centrado en la estética, el estilo de vida y la aspiración. Sus fotos son impecables, sus campañas publicitarias son de alto nivel, y todo en ella grita glamour.
Kerem, por su parte, tiende a ser un poco más espontáneo, más directo, compartiendo momentos de su día a día, sus entrenami. Sus opiniones. Su carisma es más terrenal, más cercano. A veces sus publicaciones son más informales, mostrando su lado aventurero o su sentido del humor, lo que genera una conexión diferente, más basada en la camaradería. Pero el dominio en el espectáculo no se trata solo de seguidores o de likes. Se trata de relevancia, de ser noticia, de generar conversaciones. Y aquí es donde el factor Hande y Kerem se vuelve fascinante. Cuando están juntos, la atención mediática se multiplica. Los rumores, las especulaciones sobre su relación, sus apariciones públicas conjuntas, todo se convierte en un circo mediático. Y en este circo ambos saben cómo moverse. Saben cómo mantener el interés, cómo generar un poco de misterio, cómo alimentar las fantasías de sus seguidores. Piensen en las alfombras rojas, en las entrevistas post-serie. La forma en que se apoyan mutuamente, la forma en que se dirigen el uno al otro, todo eso es parte de su actuación, de su estrategia. Y es una estrategia que funciona. Generan tanto interés que incluso después de que la serie terminó, la gente sigue esperando su próxima aparición juntos, su próxima actualización, su próxima pista. ¿Quién domina más? Es una pregunta difícil de responder con un simple uno u otro. Creo que su dominio es diferente y en muchos sentidos complementario. Hande tiene un dominio más establecido en el mundo de la belleza, la moda y el glamour, con una base de fans increíblemente leal que la sigue en todo. Su influencia como ícono de estilo es indiscutible. Kerem, por otro lado, tiene un dominio más ligado a la energía, la autenticidad y el carisma que atrae a una audiencia que busca esa chispa, esa rebeldía, esa conexión genuina. Sin embargo, cuando hablamos de la sinergia que crearon, su dominio conjunto fue exponencial. Juntos se convirtieron en un fenómeno. La imagen de Hande y Kerem como pareja, impulsada por su éxito en Senkalkam, trascendió la pantalla. Generaron un nivel de devoción entre sus fans que pocas parejas de actores logran. Sus seguidores no solo querían verlos actuar, querían verlos juntos, fuera de la ficción. Y esa demanda constante, esa necesidad de saber más sobre su vida privada, es una forma de dominio que pocas celebridades pueden alcanzar. Consideremos también el impacto internacional. Ambos han roto barreras para los actores turcos. Han abierto puertas y han demostrado que el talento turco puede cautivar al mundo. Hande, con su presencia en eventos de moda internacionales y sus campañas globales, es una embajadora de primer nivel. Kerem, con su imagen de galán moderno y su carisma accesible, también ha ganado terreno en mercados internacionales. Pero si tuviéramos que poner un dedo en la balanza, si tuviéramos que elegir quién tiene la ventaja en este momento en particular, podría argumentarse que Hande ha mantenido un nivel de visibilidad y de proyectos de alto perfil que la han mantenido consistentemente en el centro de atención mediática. Sus trabajos posteriores a Senkalkam han seguido siendo de gran impacto, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, por su parte, también ha estado activo, pero quizás con un enfoque más diversificado, explorando diferentes tipos de proyectos y también utilizando su plataforma para activismo. Sin embargo, no podemos ignorar el poder de Kerem Bürsin como una figura que genera conversación. Su personalidad, su forma de pensar, sus intervenciones públicas, a menudo generan debates y captan la atención de una manera única. A veces, la controversia o la opinión fuerte son formas de dominio, y Kerem no teme ser vocal. En última instancia, la pregunta de quién domina el espectáculo es un poco como preguntar quién domina el aire. Ambos están respirando y viviendo en el mismo ecosistema, pero lo hacen con estilos y fortalezas diferentes. Hande domina con su elegancia, su gracia y su implacable popularidad. Kerem domina con su carisma, su audacia y su capacidad para generar una conexión más personal. Lo que sí es seguro es que cuando estos dos nombres se unen, la audiencia se une también. El fenómeno Hande y Kerem es un testimonio del poder de la química en pantalla y de cómo los fans pueden enamorarse de una pareja ficticia hasta el punto de desear verla triunfar en la vida real. Su legado en el entretenimiento turco es innegable y la forma en que han navegado por la fama, por las cámaras, por las expectativas del público, es una clase magistral de cómo ser una estrella en el mundo actual. Para resumir, hemos analizado las trayectorias individuales de Hande Erçel y Kerem Bürsin, destacando sus fortalezas únicas, la elegancia y el estilo de Hande frente al carisma y la autenticidad de Kerem.
Hemos explorado cómo su conexión en Senkalkam creó un fenómeno que trascendió la pantalla, generando una atención mediática masiva y una devoción de fans sin precedentes. Hemos debatido sobre la naturaleza de su dominio en las redes sociales y en la esfera pública, reconociendo que si bien sus estilos difieren, ambos poseen un poder de atracción formidable. Y hemos llegado a la conclusión de que, más que una competencia, su fuerza radica en la sinergia que crearon juntos, uniendo a la audiencia y consolidando su estatus como figuras clave en el entretenimiento turco e internacional. Ha sido un viaje fascinante desmenuzar este tema. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Si tienen alguna opinión sobre quién creen que domina el espectáculo, o si tienen alguna otra pareja de celebridades que les gustaría que analicemos, déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y sus ideas. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo.